Bueno, entonces, y iniciemos con las preguntas. Para, Bueno, entonces, la primera pregunta es más que todo, ¿qué lo llevó a dedicarse a este mundo como de la investigación? bueno, en realidad yo no soy un investigador clásico en el sentido de la medicina clásica, sino más bien un investigador alternativo. Y más bien me llevó a investigar otras alternativas, la insatisfacción con la farmacología. ¿Sí? No me gustaba que me dieran medicado con Ativan cuando tuve 13 años y tenía un cumpleaños de enfermedad porque no crecía. Entonces, cuando estuve en clase de farmacología en el tercer semestre y vi lo que ese man me había mandado para mi cumpleaños, de verdad dije, ¿what? Y me dediqué a estudiar otras cosas, otras alternativas de terapia. Estudié la terapia neural, la acupuntura, conocí el trabajo de la auriculomedicina con el pulso, tomando el pulso acá en los dedos. Y eso es prácticamente una investigación constante, porque uno coge el pulso y empieza a preguntarle al pulso, es un reflejo que existe entre el estímulo que uno hace sobre el campo de energía y una respuesta que da el corazón. O sea, uno está acostumbrado a pensar que vos me haces una pregunta y es mi mente la que responde. Eso es cierto. Pero hay un sistema de información mucho más profundo, más primitivo, más ancestral, más musical, que es la respuesta que mi corazón da a tu energía. O cuando ve una flor, o cuando ve la inmensidad, o cuando escucha música, el corazón cambia de tono. El corazón se excita todo el tiempo y da respuestas. Eso incluso lo tiene demostrado la medicina clásica. Cuando te dicen piense en galletas y miden con magnetoencefalografía cómo cambia la redistribución del flujo en el cerebro, ¿cierto? Y va más sangre a los sitios que tienen que ver con la saciedad, con el apetito, con el placer, ¿cierto? O sea, la sangre se redistribuye según tus emociones, según tu estado energético, según tu excitación. Y esa redistribución del flujo, ya eso sí es una investigación mía, porque yo aprendí a sentir el pulso según la auriculomedicina francesa, acá, el pulso radial, como todo el mundo lo hace. Los chinos detectaron 12 pulsos, se puede sentir el pulso radial, 3 pulsos superficiales y 3 profundos en cada mano, para los 12 órganos o los 12 meridianos que ellos consideran, 12 órganos macizos y 2 órganos huecos, el yin y el yang. Eso es la base de medicina alternativa, ¿cierto? Entonces, un francés, el doctor Paul Noyer, descubrió que acercando la mano al paciente mientras le estaba tomando el pulso chino, se dio cuenta que cambiaba la onda del pulso. Y ya Lerich, el cirujano cardiovascular, había descubierto con un paciente con aneurisma que había cambios en el pulso del aneurisma cuando él se acercaba, ¿cierto? Había descrito eso. Eso Noyer lo llamó la señal autonómica vascular o el reflejo auriculocardíaco, porque él trabajaba haciendo estímulos en la oreja. La oreja es el pabellón, mira que es pura música, si la ves como ondas bajas y altas, un montón de, de conos que reflejan, como decir algo, un xilófono. Del cuerpo existe una música. Y esa música nos conecta a vos y a mí antes que las palabras mismas, por el tono emocional, por el tono energético y por el pulso, por el tono cardíaco. Entonces, eso que descubrió Noye, que fue la auriculomedicina, entonces era testar, coger el pulso, preguntar a ver cómo responde este paciente a los azúcares, al colesterol, a la serotonina, a la dopamina, y eso es la medicina
la auriculomedicina de Paul Noye, o sea, ahí uno es un investigador, porque simplemente le estás preguntando al pulso, ¿qué opinas de esta frecuencia de láser? ¿Qué opinas de esta frecuencia de un piano? ¿Qué opinas del cuarzo? ¿Qué opinas del cobre, del magnesio, del zinc? Y como el paciente responde, su pulso cambia, la técnica está diseñada para uno cuadrar esa respuesta del pulso. Eso tampoco me dejó muy satisfecho porque se presentaba para muchas subjetividades. Jorge Carvajal, fue el que me enseñó a tomar el pulso, decía una vez que habían hecho una investigación con maestros chinos de acupuntura haciendo análisis del mismo paciente y todos los maestros daban diagnósticos diferentes, o sea, es muy subjetiva la percepción. Y también decía que existía un maestro de acupuntura que trataba todos los problemas en un solo punto de acupuntura. Y eso para uno como estudiante, porque yo era estudiante de medicina cuando yo estaba en el cuarto semestre que empecé a estudiar estas cosas, ¿cómo va a ser posible que en un solo punto de acupuntura se trate todo? Entonces, para el modelo científico clásico, es imposible aislar esas variables y es imposible hacer estudio doble ciego en ese mar de subjetividad. Sin embargo, yo diseñé una técnica donde ya no uso láser, no uso colores, sino simplemente lo llamo la pulsoterapia y es medir, estas son las 10 arterias lumbricales que están al lado y lado de los dedos. Van de acá, yo les llamo el punto 1 al punto 7 porque son los 7 chakras de energía. Está primer chakra, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿cierto? Entonces, en un solo dedo puedes tener las 7 octavas o 7 notas del cuerpo, ¿cierto? Esto es un teclado. Y yo me entrené en sentir cómo está el pulso en cada una de estas 7 octavas, no solamente en este dedo, sino en este, y compararlo con este. Y darme cuenta que este tono que yo siento acá en la arteria cambia según la presión que yo haga, según lo que el paciente esté pensando, lo que esté sintiendo, cómo esté respirando. Todo el tiempo está cambiando el pulso porque el corazón cambia ante todo. Pensamientos, emociones, colores, sabores, recuerdos, ante todo el corazón cambia. Pero lo que sí es constante es sentir que el tono puede estar o en tono bajo o en tono agudo, como la música, ¿cierto? Entonces uno puede sentir tonos bajos o agudos, o puede sentir que la banda va de acá hasta acá, o sentir que va de acá desde el segundo hasta el sexto, o desde el primero hasta el séptimo, o sea, un gran intervalo, que sería como hacer en la música intervalos que se llaman de primera, de segunda, de tercera, de quinta, y esos intervalos de quinta dejan un espacio que es un intervalo de cuarta, un complementario, o sea, el cuerpo tiene una musicalidad, ¿sí? Entonces, cuando me preguntaste por mí, Javier, por el CELAC, no la tengo porque estas cosas no la publican en ninguna revista. Entonces, yo tengo 3 libros. Un libro que se llama Placer o Dolor, que lo escribí en el 85, con una técnica que es esta, aquí está coincidencialmente esperando, es rayar en un papel, garabato, ¿sí lo ves? Sí. Esta técnica la descubrí yo cuando estaba en obstetricia, en el 9º semestre. Una clase muy aburrida, me puse a hacer estos garabatos. Y cuando llené por completo la hoja y la miré, sentí mareo. Y quedé mareado todo el día. Y por la tarde volví a mirar y volví a sentir el mismo mareo. Y dije, wow, aquí hay algo. Estas rayas me están diciendo algo. Y me puse a analizarla y sí, había todo un contenido de símbolos y formas donde unas formas rotaban en el espacio hacia un giro de 180 grados. Y ese era el mareo que yo sentía. De hecho, cuando ponía a la gente a rayar y le decía, raye, y le decía, ¿qué siente mirando las rayas? Y dice, no, bien. Y se la volteaba al revés, la gente sentía mareo, porque era como si lo cogiera y lo volteaba al revés. Entonces, en las simples rayas, garabatos que uno hace, hay una información que el cerebro es capaz de expresar. Esa técnica la llamé sensoterapia
Esa fue la original, la primera. Pues ya cogía el pulso. Ya cogí el pulso porque desde el cuarto semestre yo me dediqué, como te dije, yo no me gustó la medicina clásica. Pues las propuestas terapéuticas de la medicina clásica no me gustaron. Me dediqué a estudiar la terapia neural, la acupuntura, cogía el pulso, trabajaba, ya veía en el quinto semestre, en el quinto semestre, en el quinto semestre de medicina vi la mayor cantidad de pacientes que he visto en mi vida durante muchos años. Vi 20, como 42 pacientes. En una consulta en el barrio Popular, pero con una técnica que se llama terapia neural. En un tugurio, junté 2 sábanas en una cama, la gente iba, yo le hacía terapia neural, que la terapia neural la aprendí en la Universidad Autónoma, pero no en la universidad, sino en el consultorio estudiantil de la Universidad Autónoma. Había un panameño que hacía terapia neural y me dejó asistir, y era demasiado impresionante los resultados de la terapia neural. Que la terapia neural es inyectar procaína, un anestésico local que hiperpolariza la célula, o sea, la anestesia, pues, y como que la desconecta de la información tóxica del resto del cuerpo y la resetea, y esa zona que uno infiltra o inyecta o le da anestesia local, como que se redirecciona sola, dijéramos, y retoma el control, por ejemplo, en la neuralgia, en un vago, en muchas patologías. Eso lo había que hacer infiltraciones en la piel y pues mucosas con terapia neural era muy fácil. Y eso fue espectacular, porque ni siquiera sabía medicina interna, solamente sabía semiología y patología, y los resultados fueron hermosos. Entonces, de ahí yo me dediqué a la medicina alternativa, pues, y ya, lo que te dije, ya eso fue en el quinto semestre, hice consulta todo el año en ese sitio, en el barrio Popular 2, los sábados, con terapia neural, y fui aprendiendo, y ya en el noveno semestre aprendí lo de las rayas, y ya le metí lo de las rayas, y me di cuenta que las rayas, las simples rayas daban información. Yo me preguntaba, caramba, pero si yo no soy el que está diciendo estas cosas, ¿quién hay dentro de mí que piensa y entiende y es capaz de, en mamarrachos, garabatos, sacar una información que yo no estoy sacando? Como si tuviera un hacker o algo dentro de mí que era información que yo no quería dar. Y tiene esa ventaja, porque a mí me gustaba mucho el psicoanálisis. Entonces, estas rayitas son capaces de hacer lo que Freud no era capaz de hacer, de evitar el control del superego, del superyo, y que se expresara el inconsciente, el id, algo dentro de uno que va más allá de la razón. Entonces, esto es un pulso, y ese pulso es ritmo, y ese ritmo en la raya siempre se expresa, ahí lo ves, entre figuras cuadradas y figuras espirales. Sí, ahí se ve. ¿Sí la ves? Sí. Mira que hay una espiral y está atravesada con cuadrados, ¿sí? Yo no estaba pensando hacerlo para demostrarte nada, rayé por rayar porque iba una servilleta acá, pero eso fue lo que descubrí ese primer día con mis rayas. La espiral como que me hacía la sensación de irme por un tobogán y me daba mareo, pero lo cuadrado estabiliza, ancla, estabiliza en el espacio-tiempo, en el XYZ, ¿sí? Eso se refleja en el oído, en la anatomía del oído. El oído es una espiral que recoge las notas y los sonidos y tiene los 3 canales semicirculares en las posiciones X, Y, Z, que te dan la ubicación anteroposterior lateral. Entonces, un mecanismo muy simple, que es un mecanismo del equilibrio, se expresa en las simples rayas. Y bueno, también, bueno, la pulsoterapia llegó más adelante porque ella hacía auriculomedicina de Noye, de la que me enseñó Carvajal. Después de que me salí, fui entrando en otra, pues cambiando también el chip, porque también se da a una subjetividad muy grande de que alguien decía, ve, le acerqué el filtro de serotonina a ese paciente depresivo y se mejoró. Y otro compañero decía, ese paciente lo mejoró con el filtro de dopamina.
y no hay, es muy difícil. Hay protocolos, pero es difícil decir, bueno, es la ampicilina y ya, que es lo que permite la medicina clásica. Penicilina y con eso mejoró. Entonces, ya en el terreno de la energía hay más variabilidad. Entonces, lo que te decía, es difícil investigar o investigar dentro del modelo clásico, porque el modelo clásico te dice que puedes aislar variables y hacer dobles ciegos, y eso desde el punto de vista de la energía es imposible, ¿cierto? Vos nunca puedes aislar una variable energética, no la puedes variar. De hecho, en la medicina clásica tampoco es posible. Uno cree que hay las variables, pero las cosas no ocurren al azar. O sea, tomamos al azar 40 pacientes, no hay azar, no hay azar. Hay una energía que conjunta a esos 40 pacientes ahí, como juntó la gente del Titanic o como juntó la gente de ahorita de este barco del coronavirus que estaban que les dio coronavirus a todos porque estaban en Un un crucero. barco. Nadie se junta al azar, ¿cierto? El azar no existe. Existe una información de campos que nos atrajo a vos y a mí antes que nosotros quisiéramos, lo que te dije de esto, del corazón, del pulso. Hay una música que hace que las cosas cuadren o no cuadren, ¿sí? Por ejemplo, un niño no tiene ni idea de música, de pentagrama, de notas, de frecuencias, y sabe si te desafinaste o no te desafinaste. De hecho, los niños son los que cantan más lindo cuando es el factor X. Es impresionante la armonía que puede tener un niño de 2 años, por ejemplo. Hay niños de 2, 3 años tocando piano. Entonces, el oído, lo que te decía, hay un sistema de información frecuencial, musical, en el corazón, en el oído, en el pulso, que responde por la armonía, la coherencia, que hace estas cosas, que explica cosas, que induce y atrae cosas antes que cualquier proceso lógico, racional o matemático. Aunque la matemática es música y la matemática se basa, pues, el mundo sería por fórmulas y leyes matemáticas que son orden, ¿cierto? Que son orden y son ecuaciones donde se iguala la derecha y la izquierda, como el yin y el yang, como la expansión y la contracción, como el día y la noche, lo que les dije de los órganos yin y yang de la acupuntura. Entonces hay un lenguaje que todos conocemos, que está implícito en todo nuestro quehacer médico, pero que es un lenguaje más fundamental, como te dije de las rayas. Hay un lenguaje más de fondo, más primitivo, y el lenguaje más primitivo de todos es el pulso. Es el pulso, es la música del corazón. Entonces, ahí llevo casi 40 años ya investigando con la energía, con las sensaciones, con el pulso, con la música. Y ya como viste en el video de que el coronavirus mata porque incendia el epitelio, el endotelio, perdón. Ya he llegado a una correlación de toda esa música que inicialmente era muy sensible, muy de percepción, con la misma fisiología, con lo que ya toda la medicina sabe, como viste en el video y en el artículo que te envié, de que hay una única enfermedad. El segundo libro que publiqué, creo que en el 98, no sé, no me acuerdo. Se llama Todos somos uno, con una sola enfermedad. Y en ese libro planteo que la única enfermedad común a todos los seres humanos es el vértigo. El vértigo que viene también de acá, de este mareo inicial. La persona está mareando y tiene gastritis y tiene náuseas. Vos le ves se queja de gastritis y náuseas. Estoy que me vomito. Está mareado. No está dando vueltas, pero el cuerpo está apretando el estómago para no vomitar, para no caer. Lo mismo un lumbago, lo mismo una depresión, un pánico. El paciente está con miedo de caerse y siente que se va a morir, y es porque siente que se le van a ir las luces o que se le va a ir el pulso. Entonces, en el fondo, lo que la medicina se encarga tanto de hacer diagnósticos diferenciales
Yo me voy en el sentido contrario. No hay que hacer diagnósticos diferenciales, sino integrales. Y es descubrir cómo eso que te está diciendo tu paciente es un vértigo. ¿Cuál es que me da jaqueca? Ah, bueno, ¿y cuándo la jaqueca? Cuando me paro bruscamente. Ah, bueno, entonces eso es un síncope. Eso es una respuesta vasomotora a una bradicardia o a una vagotonía que le da cuando se relaja. Entonces, por ejemplo, trabajo mucho con adictos y he llegado a la conclusión de que la gente no es adicta a las sustancias, sino que es adicta a un deporte. Es lo que viste en el video. La gente que se hace deportista no es porque quiere, sino porque se paran de la cama y siente que se van a ir las luces, que se van a desmayar. El cuerpo le dice, corra, entrene, haga cualquier cosa, pero no me quede quieto. Entonces, como tiene esa orden ahí, se vuelve un gran deportista. Y se vuelve deportista de alto rendimiento. Y vos ves que el paciente tiene una musculatura impresionante, pero esa es una respuesta de la musculatura estriada para compensar una debilidad de la musculatura cardiovascular, cardíaca. ¿Por qué? Porque una forma de hacer que llegue más sangre. Otra cosa que me decían cuando estaba chiquito, decían los chinos, es que no era la sangre, que no era el corazón el que llevaba la sangre, que no era el corazón el que bombeaba la sangre, sino que al revés, que era la sangre la que movía el corazón. ¿Cierto? Pensaban los chinos y decían, pero estos chinos están locos. ¿Cómo va a ser si yo veo que es el corazón el que bombea? Y en realidad sí tiene sentido. Cuando vos corres, el corazón se agita. Si vos no te mueves, el corazón se relaja. Y eso es la causa de las adicciones, de los deportistas de alto rendimiento, que saben que si no se mueven, el corazón no se va a mover. De muchos insomnios. La gente siente que se va a relajar, que se va a dormir, despierta de un brinco. O sueña que se va a caer a un vacío. Es porque el cerebro le dice, pila, no te puedes dormir, no te puedes relajar. Porque el cerebro dice, es que si usted se relaja, ese corazón me bombea menos. Y si me bombea menos, me voy a desmayar. Me va a dar la pálida que me dio en el gimnasio hace 15 días. Entonces, se prende un reflejo para que no te relajes. Ese no te relajes te pone a pelear con tu mujer, te pone a entrenar, te pone a consumir cigarrillo, bazuco, perico, te pone a ser rabioso o te produce un síndrome de pánico. No tenés ningún problema, no tenés nada, todo está bien, pero el corazón se acelera solo. O te despertás con pesadillas porque sientes que te vas a morir. Es una película que el cerebro inventa para que el corazón se acelere y le llegue más sangre. Y en ese contexto, la misma enfermedad mental, la esquizofrenia, la paranoia, tiene ese origen cardíaco. Entonces usted ve al paciente loco, disociado, paranoico, y usted cree que tiene un problema en la cabeza y no es verdad. El problema está en el corazón. A esa persona le falta sangre, tiene un corazón muy lento, entonces el cerebro encontró un truco para hacer que el corazón bombeara más, entonces lo volvió paranoico. Entonces lo ves todo el día mirando para los lados, diciendo que le van a matar con un revólver. Y bueno, eso me lo enseñaron los bazuqueros, porque yo hice el rural en Nogales Claret, haciéndoles rayas y investigando con ellos. Y me preguntaba por qué un bazuquero vende los tenis, empeña a la mamá, le roba el televisor para fumarse una cosa que lo único que le produce es pánico, taquicardia, el de percepción, que dice que es una mierda, que dice que es el infierno. Y ¿está loco? ¿Qué? Entonces, no hay ninguna lógica en que eso haga. Y la gente que está debajo del puente del río Medellín, pues, de indigentes que fueron médicos, que fueron profesionales, que fueron ingenieros y que cayeron allá, lo está mandando a esto. Es el corazón diciéndole, no te puedes relajar. Y encontró que con el perico podía mantener su tono vascular cerebral sin síncope, sin disautonomía, sin jaqueca, y lo puso a meter perico por encima de cualquier cosa. Por lo que te digo, porque nosotros, existe en el cerebro tres pisos, MacLean describió hace muchos años que habían tres tipos de cerebros. El reptil, que es este, ¿cierto? La médula y la base del cerebro, el mesencéfalo. El
una segunda capa que es el rinencéfalo, que es lo que depende del olfato, el sistema límbico, el hipotálamo, el hipocampo. Y por encima, el tercer piso, viene la corteza, que es ya la parte racional, el neocórtex. Ese es un piso muy posterior en la evolución, pero estos dos cerebros respondieron y responden en los reptiles y en los mamíferos por todos los mecanismos que son neurovegetativos y vitales, antes de que la parte racional diga quiero, deseo, temo, puedo. Entonces esta parte del neocórtex llega muy tarde. Primero está este pulso que responde por un ritmo, por una música, por un tono vascular, por la adrenalina, por el trofismo, por la excitación. Y el neocórtex después llega a explicar, es que sí, yo estoy paranoico porque vienen policía, mentiras. Usted fuma bazuco, porque cuando se fuma bazuco empieza este movimiento. Y este movimiento es como jugar tenis. Y resulta que fuiste tenista y entonces el cerebro descubre, con perico, hacemos lo mismo que tanto nos gustaba en tenis. La parte consciente no se da cuenta de eso, pero la gran mayoría de grandes adictos que he tratado muchos adictos y muchos fumadores. Vos lo ves, puede ser el presidente de este país, puede ser un gobernador, puede ser un cantante, puede ser el que sea, y está atrapado en un pánico, en depresión, en adicciones, en mecanismos del cerebro reptil, del cerebro del rinencéfalo, que lo tienen prácticamente siendo adicto a la competición, a la rivalidad, al delirio de persecución, a meterse de político para que lo persigan, para poder estar estresado. O sea, el motor de todas nuestras acciones está en el neurovegetativo, básicamente, porque es el que nos da el tono del pulso y de la sangre. Y lo que te decía, es el que redistribuye la sangre en el cerebro o en los dedos. Entonces ahí viene la pulsoterapia. Si lo que nos interesa es, o a nosotros no, a la parte vital, al cerebro, es que da tono vascular, ¿qué cosas pueden dar tono vascular? Muchas. Todos los estímulos que te dije, serotonina, dopamina, adrenalina, un filtro, un láser, pero yo boté todos esos filtros y simplemente soy capaz de inducir el tono vascular con simples estímulos acá en la mano. ¿Por qué? Porque la arteria funciona como una bobina, ¿cierto? Son fibras en espiral que cuando pasa un campo magnético, como los iones, como la sangre, como el hierro, entonces se induce una chispa eléctrica. Cuando un paciente hace un paro cardíaco, llegan y hacen reanimación. ¿Eso qué es? Eso es prender la moto. Eso es coger el corazón, estriparlo, para que esa sangre que pasa súbitamente por la bobina de una chispa, ¿cierto? De eso es pulsoterapia. Y eso funciona. A la gente le hace, no se tiene la explicación de por qué funciona. Porque yo haría simplemente así. ¿Y por qué se induce? Se induce porque hay un mecanismo eléctrico que tiene que ver con la relación electromagnética, la inducción electromagnética que conocen todos los físicos. Y entonces se dispara otra vez el potencial de acción, ¿sí? Y lo ves en el electroencefalograma o en el electrocardiograma. Ah, otra vez arrancó el sistema eléctrico, ¿cierto? Entonces, esa bobina, como es un imán, usted le puede hacer así, estímulos, y usted ve cómo se erecta, la arteria se erecta, así como se erectan los genitales, se erectan las manos, se erecta la cara cuando te pones colorado porque te sacan la rabia, se pone colorada la oreja, pero también se pone pálida cuando la sangre va hacia los músculos, y sí, o sea, la pulsoterapia está en todas partes, pero ese estímulo, uno puede olvidar todas las cosas y simplemente desde el pulso inducir una electricidad. Y eso ya es un entrenamiento que uno hace, de sensibilizarse en sentir cuando la arteria se electriza, ¿sí? Y esa electricidad la va induciendo uno, por ejemplo, lo que decía, como descubrió Noyen, que al hacer esto sobre el campo de energía, el pulso hacía así. Si hace así, yo lo voy haciendo y sintiendo como la arteria, la onda se va haciendo más amplia, como viendo una ola que va haciéndose caer más amplia, más fuerte, más eléctrica.
Y ese cambio que uno logra en los dedos, en las arterias, se refleja en el cerebro, se refleja en las coronarias, se refleja en la arteria renal, se refleja en la mesentérica, en todas partes. Entonces, si el problema era de sangre, muchos de los problemas se pueden resolver con simple pulsoterapia, ¿cierto? Ya, con hacer estímulos y con afinar el instrumento. Como si esto era una guitarra y aquí están las clavijas y yo te afino y tenga. Y esa es la pulsoterapia que la hacemos. Uno puede hacer, o sea, muy interesante. Ahí no hay que hablar, ahí no hay que preguntar. Ahí es el coger cómo está el pulso. Tan. Ese campo de energía que cojo acá, yo hablo de 4 campos. El campo A es el paciente que está en mi camilla, en la camilla 1. ¿Sí? El campo B, que soy yo. Cuando nos juntamos, pasa esto, como 2 imanes que se juntan. ¿Sí? Y se redistribuye la sangre en él y en mí. Eso pasa, por ejemplo, en el sexo. Usted alcanza a una mujer que te gusta y ahí mismo hay una redistribución de la sangre. Te un vacío en el estómago, cosquillitas, te pones colorado, te tiembla la garganta, te quitan los oídos, te da de todo, ¿cierto? Sí. Es el campo A y el campo B, pero siempre ocurre. Yo, el terapeuta, yo le cojo el pulso al campo A, pero te tengo a vos que estás aprendiendo y vos con tu campo, aunque estés ahí parado sin hacer nada, ya estás influyendo en el campo A y en el campo B, ¿sí? Porque son músicas, son campos. Eso no se puede aislar, esa variedad no se puede aislar. Vos estás ahí y como dice la física cuántica, el observador modifica lo que observa. Y no es lo mismo si yo estoy A con B, así estás vos como estudiante, influyendo el campo de A y de B. Eso es innegable. Y eso lo puede, eso con pulsoterapia, por eso, como hay tantas variables, yo dije, no, botemos filtros, botemos láser y quedémonos nomás con esta información. Entonces ya creé un protocolo que se basa solamente en saber cómo está el pulso, cómo relaciona el campo, a mi campo A los estímulos que hace el campo a los estímulos, a la presencia del campo B, pero es muy interesante porque yo cojo a este paciente que llegó con un vértigo, por decir algo. Le cojo el pulso. Con tocar el pulso puedo un poquito sentir mareo, pero como él está mareado, me puede marear a mí. Pasa mucho, por ejemplo, con los hipertensos. La hipertensión es contagiosa. Es una cosa que la medicina dice, ¿qué? ¿What? La hipertensión es contagiosa. Bueno, ya la medicina sabe que existe la hipertensión de bata blanca, que hay pacientes que son hipertensos o normotensos, pero les toman la presión y se les suben. Eso es una forma de la medicina acercarse a lo que te estoy diciendo, que el pulso, al campo A, B y C, ¿sí? El paciente está normal, pero le toman la presión y le sube la presión por esa reacción, por esa relación entre los campos, ¿cierto? Y la medicina ya lo sabe, pero no sabe qué hacer con eso. Y lo que no sabe es lo que yo estoy diciendo, de que es que la hipertensión es contagiosa, usted está tranquilo y llega un paciente hipertenso, usted puede sentir un ahoguito, una presioncita, y si usted es sensible, a usted le puede quedar la hipertensión, ¿cierto? O disparársele ahí la hipertensión, porque ese paciente no maneja bien un campo y usted tampoco, entonces el paciente te lleva al punto de tu corazón como que, ¿qué es la hipertensión? La hipertensión realmente la hipertensión no existe. El 98% se dice que son idiopáticas. Es lo que digo en el video. El hipertenso realmente no es hipertenso, realmente es un hipotenso, ¿sí? Entonces, usted al paciente con 180 de presión y dice, wow, este paciente está muy hipertenso. Todo lo contrario, ese paciente está muy hipotenso. Lo que pasa es como el cerebro le aterra, que la presión se le caiga, entonces se paniquea y la sube, ¿cierto? El paciente no tiene pánico, no tiene persecución, no consume bazooka, nada de esas cosas. El cerebro solito dice, no, yo me curo y subo la presión. Entonces lo encontrás hipertenso, ¿cierto? Entonces es un paciente que en el fondo, que tiene un mareo, tiene un vértigo, hasta que se desmaya, tiene la pálida, ¿cierto? Como esa, de hecho, la pálida es una palabra que inventaron los marihuaneros, porque el marihuanero es bradicárdico, ¿sí? Los marihuanos todos son bradicárdicos y son hipotensos. Entonces, como le tienen miedo a relajarse, no duermen, tienen un rechazo a lo agotónico, al sueño, a la comida,
a la relajación, ¿sí? Entonces, compran esa relajación con marihuana y dicen, wow, puedo dormir, puedo comer, me puedo reír, todo mi sistema parasimpático se puede expresar sin colapsar, ¿cierto? De hecho, los marihuanos están ahí compensaditos, pero si humano marihuano, se van a colapsar y el cuerpo dice, nada, corre y tan, y empiezan a hacer velitas, y vos los ves en los gimnasios de los parques populares, marihuana, velitas, ¿sí? Sí, Colapsan el sistema como para desmayarse y empiezan a hacer ejercicio para no desmayarse, ¿sí? O lo contrario, la gente que tiene el sistema también así como a punto del colapso, se toma unos traguitos y dice, uy, me voy a desmayar, le da el mareita, un cigarrillo, dos cigarrillos, tres cigarrillos, un perico, bazuco, ¿sí? Cosas que le suben el tono cardíaco. Entonces todo depende del tono cardíaco, todo depende del tono cardíaco. Y te sigo con lo del campo A, B, C y D. Entonces, ese paciente en el fondo está mareado, un hipertenso, y tiene un campo de energía muy expandido, porque cuando el corazón se pone muy lento, mientras más lento, más expandido el campo de energía. Eso es una norma pues, de la pulsoterapia. Y uno, cuando expande la energía de los pacientes, cuando acerca el campo de energía, el paciente empieza a responder a esta distancia y el corazón se pone lento, lo está acercando a la vagotonía, a la bradicardia, sin que colapsen. De hecho, entran en un trance y les encanta. Es como dicen, wow, me puedo relajar y sin marihuana. Me puedo relajar y no me pasa nada, no tengo que meter perico, no tengo que fumar cigarrillo, ¿sí? Pues digo que todo empezó, yo hice el rally con alcohol, con drogadictos en Claret. Todo esto lo descubriendo de la mano de la droga, ¿cierto? Y ahora con el coronavirus, lo que es el video, eh, los pacientes que se mueren son pacientes que tienen enfermedad metabólica. ¿Qué es la enfermedad metabólica? Es la enfermedad que vos te compras cuando de niño entrenas un deporte con alto rendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos vas entrenando todos los días, está entrenando el músculo, la angiotensina 2, siempre que te estás golpeando, pegando puños, se libera angiotensina 2 que sube la presión, que produce factores de crecimiento, que produce sustancias de adhesión, que es anticoagulante, que se encarga de que te hipertrofien los músculos, ¿cierto? Y de tanto entrenar, y bueno, cuando estás muy hipertenso, muy activo, muy angiotensina 2, si, no, si el cuerpo coge la angiotensina, descompone con la ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, la convierte en angiotensina 1,7, que hace todos los efectos contrarios. Es procoagulante, es antiinflamatoria, disminuye la sustancia de los factores de crecimiento, las citoquinas, ¿sí? Entonces lo que dice el video es, ¿qué pasa con el coronavirus? El coronavirus bloquea ese tren, ¿sí? Y te deja que se dispare, pura actividad, puro deporte, pura angiotensina 2. Y la persona se muere inflamada, se muere con una tormenta de citoquina, se muere, se mata a sí misma, el cuerpo se mata a sí mismo. ¿Por qué? Porque es como si cogiera a un carro sin frenos, Nairo bajando y pedaleando de para abajo y bajando hasta que se estrella, ¿cierto? Hace un colapso. ¿Por qué? Porque dañó el mecanismo del freno. Entonces, lo que te decía, todo está correlacionado porque el deportista de alto rendimiento, cuando niño, compró un nivel de insulina, un nivel de consumo de azúcares, un nivel de hipertrofia muscular, un nivel de angiotensina, una presión. Y se entrenó. Así como leer la musculatura toda cuaja, el metabolismo también está así. Pero deja de entrenar, entonces, ¿qué pasa? El cuerpo dice, no, pues, ganémonos 30 kilos de sobrepeso y seguimos entrenando, ¿cierto? O bueno, subamos la presión y así no va a fallar el sistema. O bueno, tengamos una diabetes y así el problema metabólico, pues el nivel metabólico que tenía va a seguir, ¿cierto? Entonces, la enfermedad metabólica finalmente es oxidación. Oxidación del endotelio. ¿Qué es oxidarse? Oxidarse es quemarse. Cuando vos entrenas fuerte te estás oxidando, te estás quemando, pero el cuerpo tiene mecanismos antioxidantes que apagan ese incendio, ¿sí? Entonces vos estás
cuando estás en el ciclo de Krebs o cuando estás produciendo los ATP para la energía, ahí estás oxidando, estás metiendo oxígeno y sacando electrones, produciendo energía, ¿cierto? Entonces, hay mecanismos que compensan esos electrones, que los neutralizan, que son los antioxidantes, y hay un equilibrio entre oxidación y antioxidación. Y ese mecanismo se descompensa, predomina la oxidación. Y como viste ahí en el artículo, en la bibliografía, cuando se habla de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de problemas coronarios, todo eso está demostrado ya por la medicina clásica, que lo que hay de base es una oxidación en el endotelio. Que el endotelio se oxida. ¿Qué es oxidarse? Es cargarse de radicales libres, ¿sí? Que se pegan del colesterol, que daña el endotelio y que producen toda la enfermedad metabólica, ¿cierto? Y ahí, como lo que te explica el coronavirus, al final, los mecanismos antiinflamatorios, pues la persona se muere. Entonces, eso que yo decía, en mi libro Todos somos uno con una sola enfermedad, que la única enfermedad es un vértigo, también se integra con decir que la única enfermedad es una oxidación del endotelio, que es lo mismo, es pérdida del tono vascular. ¿Por qué? Porque el tono cardíaco, el tono vascular, está dado, uno sabe o estudió que por el simpático y el parasimpático, ¿cierto? Por la adrenalina y la estimulina de la que hemos venido hablando. Pero hay más básico que está dado desde el endotelio mismo, que está dado por un equilibrio entre la sustancia NO, el óxido nítrico. Nítrico, nitroso es el nitroso es un gas, bueno, es un gas. Y el óxido nitroso, yo tengo el óxido nítrico o nitroso. Nítrico. Y el oxígeno negativo, el radical libre. Entonces, el óxido nítrico, bueno, tengo ese lapso. El NO, nitrógeno, oxígeno, ese NO relaja el endotelio, relaja el músculo, el tono vascular. Y el O-, que es el ion, el superóxido, el radical oxígeno con una carga negativa eléctrica, lo tensiona. Entonces hay un tono vascular que depende de ese equilibrio entre el nitroso y el oxígeno. ¿Te queda la duda para investigar? No, ahorita lo averiguo bien. ¿Qué hace el perfil, el Viagra? Actúa sobre... Lo que pasa es que el corazón me parece porque de todas maneras, es un gas con el que te dan anestesia. Y el otro es el que hace vasodilatación en la arteria. Bueno, nítrico y nitroso. Entonces, otra pregunta, como se ha comentado que ha publicado ya varios libros, está próximo a publicar este artículo, el cual me mandó, ¿usted diría que más o menos cómo sería el sistema de publicación de estos libros y el artículos? Si hay como mucha presión para publicarlos por los resultados, digamos, en el caso de artículos, ¿o cómo? Lo que pasa es que hay una cosa que se llama la medicina basada en la evidencia, que es que tenés que tener artículos y mostrar evidencias para que se te crea, ¿cierto? Pero ahora mismo con el coronavirus, esa medicina basada en la evidencia, hay un artículo que cuestiona esa misma medicina basada en la evidencia, porque hay tantos artículos que se publican, cada minuto sale un artículo por decir algo, y vos ¿cuánto te gastas leyéndote un artículo? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces te queda absolutamente imposible
Si te dedicaras a leer artículos, no podrías. Y finalmente se filtran los artículos, los que te interesan. Y te interesan, aunque hay evidencias, otras evidencias, pues no las vas a ver porque solamente como pasa con WhatsApp o con Google, con el Big Data, solamente te llegan los WhatsApp de las cosas que has preguntado y que te han interesado, ¿cierto? Se va formando una burbuja de información donde uno dice, es la evidencia, por decir algo, está Jorge Álvaro Uribe, porque siempre lees Jorge Álvaro Uribe a favor. Pero si preguntas cosas en contra, todas te llegan en contra. Entonces, llega a sesgar la información, porque es tanta la información que solo te llega la que te interesa, ¿sí me entendés? Entonces, es lo que otro cuestionamiento que te digo ahí al método científico, a decir que la evidencia y demostrar y dar variables y el doble ciego. Aunque se escribiera y se demostraran las cosas, hay cosas que no le interesan o no te van a llegar nunca porque no están dentro de tu burbuja, ¿sí me entendés? Entonces, no, sí estoy intentando, no he hecho muchos intentos, es un artículo que tiene demasiada información de demasiadas cosas y no pasa los filtros de una revista porque los filtros de la revista son filtros estrechos, ¿cierto? Investigue sobre esta cosa específicamente, pero yo estoy investigando sobre todo. Entonces, empezando porque un doctorado es la especialización de la especialización y aquí es todo lo contrario, es decir, no vamos a especializar, no vamos a ver lo que es común a todas las especialidades. Entonces es difícil que le publiquen a uno. Cuando escribí mi libro Todos Placer o Dolor, tuve ese problema en la Biblioteca Pública Piloto, que me dijeron, bueno, ¿y dónde lo colocamos? Y en las librerías, ¿dónde lo ponemos? Lo ponemos en medicina, en psicología, en energética, en física, en música, ¿dónde lo ponemos? Y no sabían y no saben todavía, yo todavía no sé. ¿Dónde se pone eso? Porque se toca todos los aspectos y porque es integrativo, se integran todas las cosas. Entonces, por eso yo no le hago mucho esfuerzo a publicar. Publico en redes, en videos y todo, como casos que son muy especiales, me dejan hacerles el video y es como si yo en medicina, un reporte de un caso. Y yo tengo muchos reportes de casos en video donde muestro que un paciente se marea, es por los moscas volantes, ¿cierto? Porque es óxido. O muestro que la adicción a la marihuana es porque en el fondo hay una fotofobia y que la fotofobia seca los ojos y que se quedan los ojos produce el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune. O sea, hay muchos casos que yo reporto y que algún día se estudiarán, pero como es una visión muy de fondo, muy desde la base, muy desde el pulso, la medicina todavía, como te digo, cree que la presión arterial está desconectada del pulso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy como un gran cardiólogo que sabe mucho de electroencefalografía y que llega y te dice, hace con esta cintica, yo sé que tiene ese corazón. Y le dirían los otros que no saben, dicen, ¿qué? No, mamarrachos, usted me va a decir que está viendo un bloqueo de rama o que está viendo una hipertrofia cardíaca. Sí, el cardiólogo sabe hacerlo. Yo sé hacer esas cosas acá, en el pulso. Esa electricidad que ellos ven que ellos son capaces de leer en el papelito, yo la leo directamente acá en el pulso. Y es tan estable, tan constante, una información ya tan objetiva, no tan la subjetividad, que tenemos un software en el consultorio donde ponemos en ese software todos los hallazgos. Es un código que ya tenemos un código que tenemos para almacenar información, para saber leerla y podernos comunicar entre nosotros los médicos del Grupo Médico Pulso de qué le encontramos a un paciente. Te sigo con lo que te decía, el paciente es el paciente campo A, yo soy el campo B, y entonces cojo, por ejemplo, decir, voy a tomar el pulso, ¿cómo está el pulso desde el intervalo 3 al intervalo 5? Y digo, hay un colapso en el intervalo 3-5 y lo pongo en el software, ¿sí? Y llega mi hijo David, que también es médico, por ejemplo, y hace, por ejemplo, acá, en realidad no es el intervalo 5, sino el dedo, para nosotros es el dedo 4. 1, 3, 4, 5 y 7. Este es el 43-45. Y esta es la toma
4, 1, porque este es el dedo 1, entonces hago una toma, hago un intervalo, ahí ya hay música, ¿cierto? Y eso se convierte en un código que empieza a dar información. Y bueno, el paciente hizo una expansión profunda abdominal, que lo llamo 11-3, y con eso corrigió ese intervalo y se fue al intervalo 6. Lo escribo, él lo lee, y dice, sí, ya lo estaba corregido cuando llegué, y así corregimos todos los pacientes. Entonces, tenemos 12 camillas, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces, en la camilla 1 está el paciente campo A. Le cojo el pulso, tenía un vértigo, como te decía. Vos estabas ahí viendo, eso es el campo C. Y te digo, vení Mauricio, me demoro 30 segundos sintiendo el pulso del paciente. Vamos a la camilla 2. Y en la camilla 2 tenemos un pulso que tiene, un paciente que tiene síntomas completamente opuestos. Hipertenso, alcohólico, con ese corazón disparado y el corazón ahí está fuerte, fuertísimo, ¿sí? Entonces, con solo sentir ese campo, mi campo cambia, tu campo cambia. Y decimos, mira, tiene el mismo pulso 43-45, muy tenso, muy rígido, muy duro y muy acelerado. Listo, vamos de este paciente. Y como ya traemos ese campo, mucho calor para este frío, con solo acercarnos, ya este paciente empieza, mira, mejoró el pulso. ¿Sí me entendés? Entonces, este cuarto campo lo llamamos el campo D. Y si tenemos 10 pacientes, los 10 pacientes están vibrando en distintos estados. Y como uno sabe leer, uno dice, uno va cuadrándolos a todos, como un jugador de ajedrez en simultáneo, ¿cierto? Y este te puso en jaque la reina, este tiene el caballo allí atacando la torre, ya, y el maestro de ajedrez tiene todas esas fichas en la cabeza. Eso hace uno como pulsoterapeuta. Entonces puede ver 10, 12 pacientes simultáneamente. Y esos campos, jugar con ellos, intercambiarlos, conectarlos, correlacionarlos, como un director de orquesta que es capaz de coger el saxofón, el trombón, todos con tonos, características distintas, pero los pone a sonar. Entonces, mira qué tan loco. Lo que vos decís, lo que la medicina dice, hablar variables, pacientes por azar, al azar, dos pacientes, son una orquesta que se juntó ahí, yo soy el director de orquesta y a todos los pongo a vibrar. Y todos se mejoran. Que esa es la única evidencia que no puede mostrar que el paciente se mejoró. ¿Cierto? Sí. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué es lo que menos le gusta de ser investigador, médico? ¿Qué es lo que menos le gusta? Lo que menos me gusta es formular medicamentos. No me gusta correr el riesgo de mandarle a un paciente un ibuprofeno que no sé qué va a pasar con él, cómo va a responder. No me gusta mandar un Doles, no me gusta, pues cuando me toca mandar antibióticos los mando, pero no me gustaría operar a un paciente y correr el riesgo de que esté en mis manos tanta responsabilidad. Entonces, por eso mismo, por esa cobardía, preferí controlar variables en el sentido de saber exactamente qué estoy haciendo. Eso sí, de eso sí tengo certeza. Tengo certeza. Yo, por ejemplo, con el coronavirus, yo ya he visto como 10 pacientes de coronavirus. Físicamente, 3, 4, 5, pues demostrados 3, pero sospechosos 5, 6, y sé lo que les ha encontrado el pulso y sé cómo se les ha corregido y sé lo que tengo que hacer para que no se complique, ¿sí? Lo tengo muy claro. Y en la voz, porque también en la voz es donde más fácil se cura el coronavirus, por lo que digo en mis videos, es que una gripita es un cambio de voz, la voz te pone gangosa, carrasposa, ¿qué tienes que hacer? Afinarla. Así como se afina acá, vos puedes con mantras, sonidos, afinar esa voz y chao coronavirus. O sea, eso es en una hora, pues, que se cuadran los síntomas. Y como ves en la página, en los casos que hay que he mejorado, aún por teléfono, yo estoy tratando al paciente que tiene coronavirus y yo sudo, ¿sí? O sea, eso se pega. Yo siento ganas de pegar puños, de tensionarme, pero a todos nos pasa, ¿sí? Por eso vamos a fútbol, a un concierto, por eso vemos porno, porque
los campos se contagian, ¿cierto? Entonces, lo que te decía, como yo sé qué hacer con esos campos, los cuadro. Cuando es en el pulso, con el pulso, y cuando es con la voz, con la voz. Y obviamente que como campo B estoy interactuando, me puedo marear, me puedo doler la cabeza, me ha pasado, me quedo de cabeza, me empieza a salir una rino, un moquito, un agüita, que para nada, porque yo no soy ni rinítico ni alérgico, y empieza a bajarme en 2 pacientes de una agüita. Pero yo sé que diciendo rasca, raspa, rasca, raspa, se me quita rápido. Entonces, lo que yo he hecho es investigar la misma medicina, pero con las manos, con el pulso, con la voz, sin aparatos, sin medicamentos, con el solo intercambio de campos, que todos los días lo hacemos. Tener tan claro eso como te digo, como el maestro de ajedrez que sabe las jugadas de una, se las sabe de memoria, ¿cierto? Entonces, eso nos pasa a nosotros en pulsoterapia. Sabemos, el paciente llega y no necesitamos ni preguntarle, o sea, preguntamos por preguntar, pero en el pulso uno se da cuenta de cosas que ni le dijo, ¿cierto? Entonces cambia la anamnesis, cambia la semiología, cambia la fisiología, la patología, todo cambia. ¿Qué característica considera usted que debe tener una persona para ser un buen médico, un buen investigador? Bueno, para ser buen médico, básicamente tiene que tener un corazón que quiera servir y ayudar. Eso es lo más importante, ¿cierto? Ser médico te hace investigador, pero ser investigador no te hace ser médico, ¿cierto? Porque te puede gustar la epidemiología, los datos y no tener ni ganas de querer ver a un paciente, ni tratarlo, ni tocarlo, ni mirarlo, ¿cierto? Entonces, eso es una relación, como te dije, de campos, el campo A y el campo B. Si vos tenés una buena energía, no necesitas ni siquiera mucha ciencia para ser buen médico, porque tu energía, tu empatía, tu sonrisa, tu bondad, tu vibra, pues, va a mejorar al paciente. Si así le mandes dobles, ibuprofeno, no le mandes nada, o le hagas cosquillas, no le hagas nada, ¿sí? Porque hay una interacción de campo que es más importante, la que te dije del pulso, del corazón, ¿cierto? Eso siempre ocurre y los médicos no saben que eso pasa, pero eso pasa. En las EPS están llenas de gente que va a joder, entre comillas, ya que sabe que le van a mandar acetaminofén, sabe que le van a mandar exámenes, pero van como los viejitos que van al parque a jugar parqués o van a parcharse allá, a desgastarse, a botar energía, a botar caja, como dice Suso, ¿cierto? Y de pronto el médico también le gusta botar caja y los dos cuadran y pasan bueno como los 2 viejitos del parque, ¿sí? Porque lo importante, como te dije acá, es esto, el campo, ¿sí? Entonces, lo que lo haría muy bueno a uno como médico, a mi manera de pensar, es tener conciencia de esos campos y saber a qué fue esa viejita a tu consultorio. Si lo que quieren es que le den una tocadita, que la miren, que la abracen, que la apapachen, y la disculpa es que tiene una gastritis, pero hace tiempos que no habla con nadie, que no sonríe, que no sale de la casa. A los viejitos les pasa mucho eso. O sea, el 80% de su único sentido de vida es ir al médico. O sea, viven para eso. Y para la medicina y para tomarse los medicamentos. No tiene ningún otro sentido de vida. Entonces, el médico que sea consciente de esas cosas es capaz de entender ese otro lenguaje, que es un lenguaje de cariño, de afecto, de caricias, de miradas, de risas, de maricas, pues por eso se termina diciendo, hay maricas y que corro, expresiones ridículas, un plebiscito de niño que hace reír a la persona y cuando se va sale relajado y los marihuaneros con solo hacer esto, un plebiscito de niño, aprenden ese gesto y se dan cuenta que eso es lo que les gusta, no la marihuana, ¿cierto? Entonces, en el fondo todos somos deportistas, tenistas, basquetbolistas, y ya no vamos a la vida, no como cuando pelados íbamos a encestar y a jugar tenis, y de grandes seguimos en las mismas luchas, en las mismas
intercambio de campos, pero con películas más complejas. Es un buen médico, un buen investigador, sería una persona que fuera capaz de aislar esas variables realmente y descubrir cuáles son los motivos del lobo, cuáles son los motivos del sistema límbico, cuáles son los motivos del ribencéfalo, cuáles son los motivos reales que hay en el fondo, la parte sexual, como dijo Freud, ¿cierto? Los campos, la energía. Es más importante que un montón de exámenes de laboratorio, que un montón de protocolos, que un montón de normas que se siguen donde se pierde el paciente. Pues sí, como lo dicen a uno siempre al entrar a los primeros semestres, esto es una carrera de vocación, de entender al paciente. Exacto. Y de disfrutarla en ese lenguaje que estás haciendo, porque obvio que también se necesitan cirujanos y ortopedistas, ¿me entendés? Todo hace falta, pero no puedes tener un ortopedista simplemente como un carpintero de huesos, ¿sí? ¿Me entendés? Tiene que tener corazón, vocación, buena intención, No eso es ver a muy la importante, otra persona como si fuera una máquina, sino verla otro como ser una humano. máquina. Exacto. Bueno, y ya la última pregunta para terminar, ¿qué consejo le daría a aquellas personas que están planeando, digamos, adentrarse en el mundo de la investigación y adentrarse más que todo en el campo de la medicina? Bueno, me dijiste que, me dijiste que es una que la materia es de investigación, la Sí. entrevista es de investigación, entonces yo sé que está esperando tu profesor y que estas respuestas, pero también creo que está esperando este tipo de respuestas porque te mandó a buscar un bioenergético, ¿cierto? ¿O no? Pues, ¿O fuiste vos? no, o sea, yo fui el que busqué todo tipo de médico para realizar la entrevista. Ah, ya. ¿Mm? Ah, bueno, ahí se encartó. No, Ahí se encartó. Entonces, para tu materia de investigación, yo diría lo que te he dicho, de que hay una falla en el sistema, en el método científico, a mi modo de ver, hay una falla, ¿sí? Que lo que dijimos de la medicina basada en la evidencia, lo que te expliqué, que qué evidencia y qué evidencias son las que queremos oír, porque hay muchas evidencias, ¿cierto? A veces las evidencias que nos importan son las que le importan a las farmacéuticas y a las multinacionales, y es lo que pasa, por ejemplo, con el coronavirus, ¿cierto? Que hay otras evidencias que no se quieren oír, por ejemplo, que el coronavirus básicamente es un problema de oxidación. Eso no lo quiere escuchar la medicina clásica, ¿cierto? Y, por ejemplo, tenemos una propuesta de investigación, ya está todo el protocolo montado, ya lo estudiaron en el San Vicente, para ponerles ozono a los pacientes con COVID-19, que ya ha sido demostrado en otros países que funciona, ¿cierto? Que funciona mejor que todas las cosas que se conocen. Pero todo iba muy bien y se nos cayó el trabajo porque la gente del San Vicente dijo que como no había dentro del grupo de ellos alguien que supiera de ozono, que no había un doliente por el trabajo, entonces vamos a ver si lo hacemos en una clínica de Barranquilla, que ya pues esta semana tenemos reunión con internistas y con la gente de UCI para una puesta en común porque ya conocen también el proyecto. Y es hacer una investigación diferente, pero hay cosas que la medicina clásica no quiere oír, no quiere estudiar el remdesivir o el suero de pacientes convalecientes, o sea, cosas que ya se conocen. Entonces, hay evidencias, pero no caen dentro del marco de lo que se espera estudiar, entonces no se quieren oír. Entonces, aunque se propongan cosas con el modelo científico, muchas veces no se quieren oír o no se quieren publicar o no le conviene a las multinacionales, ¿cierto? Entonces, pero lo que te digo de investigación, en mi visión de la investigación, pienso que no se puede seguir hablando de aislar variables. Eso es una verdad a medias. Uno nunca aísla variables. No se puede hablar de doble ciego. Eso es una verdad a medias. La física cuántica ha demostrado que la realidad solo se revela cuando el observador observa.
Entonces está la paradoja del gato de Schrödinger, que la menciona en el artículo, que está demostrado científicamente y es la base de la computación cuántica, el qubit. Vos tenés una partícula, un estado 1 y 0 simultáneamente, y cuando la medís, vos colapsas la función de onda y escoges está prendido o está apagado, pero antes de mirar, están los dos estados a la vez. Y es tu observación la que elige una de las dos realidades. Entonces, decir que el observador no influye es como decir que vos tenés un niño con 38, un agua que está a 38 grados, por decir algo, y le metes el termómetro. Cuando metes el termómetro ya modificaste la temperatura del agua, porque el termómetro influye, ¿cierto? Entonces, el hecho de medir modifica lo que se mide. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Un obstáculo para la investigación y para la ciencia. En medicina científica es antes el gran mérito de la pulsoterapia, porque cuando mido, observo, y cuando observo, cambio, y cuando cambio, trato, ¿sí? Modifico el sistema. Entonces, ese mecanismo de que el observador modifica lo que observa, que ustedes, o la medicina clásica la llama aislar variables y doble ciego, pretendiendo que yo no influyo, antes es la ventaja en esta terapia, pero cuando yo observo e influyo y con mi pensamiento cambio las cosas, estoy llevando a donde yo quiero llevar la investigación. ¿Dónde quiero llevar la investigación? Que ese paciente se mejore. ¿Con qué? Con mi voluntad, con mi deseo, con mi buena intención. Eso que la medicina clásica llama nocebo, ¿sí? O placebo. Nosotros llamamos nocebo, ¿sí? No pensamos que el placebo sea malo, todo lo contrario. Todo lo que yo pueda hacer para que un paciente se empelicule y salga a mi consultorio pensando que no está deprimido, que está feliz, así le tenga que bailar o cantar o lo que sea, si lo logro, es medicina basada en la evidencia. Entonces, investigar es lo que te decía desde el principio. Cuando estudié medicina y empecé a coger el pulso, yo soy investigador toda la vida, pero de las cosas que quiero investigar. Y con un sesgo, queriendo que las cosas lleguen a donde yo quiera que lleguen. ¿Dónde quiero que lleguen? Que el paciente se mejore. Que eso no es científico, no me importa. Si el paciente sale feliz, eso es lo que yo quería y para eso estudié medicina. ¿Me entiendes? Entonces, aislar variables es un concepto un poquito perjudicial, porque nos quiere convencer de que la realidad existe y la realidad no existe. Existe la realidad que quieres ver, ¿sí? Y esa es la vida, el mundo es eso, el mundo no es real, el mundo es lo que vos quieres ver. Está la misma realidad y dos ojos la ven distinto, ¿cierto? Entonces, esa pretensión de objetividad que tiene el método científico es falso, no existe. Pero nos sirve para defendernos en la vida. Entonces, investigar, a mi modo de ver, es más que descubrir la realidad, es crear la realidad que uno quiere que sea. Cuando vos decidís ser médico, si yo quiero soñar a ser psiquiatra, quiero soñar a ser ortopedista, y cuando elegís el camino ya estás cogiendo ya estás condicionando un montón de respuestas. Bueno, Doc, entonces le agradezco por su tiempo en esa reunión Mucho y gusto. sería muy chévere un día de estos que me pudiera enseñar lo de la pulsoterapia. Vale, esa es la idea. La idea es que me compartas este videito, me lo compartas para tenerlo ahí en la página, porque si quiero ya, realmente lo he enseñado poco y lo que he hecho lo he trabajado mucho como investigación, pero ya lo quiero empezar a compartir. Que la gente aprenda la técnica y que mucha gente haga pulsoterapia. Mucho médico. Yo se lo comparto, no hay ningún problema. Como